MNISTRUXGARCI, Margallo y el Sahara Occidental. Mentira o irresponsabilidad. Las declaraciones del MMARGALLUX sobre el Sahara Occidental merecen un análisis cuidadoso. La orden de repatriar a los cooperantes españoles en los campamentos de refugiados de Tinduf satisface objetivamente los objetivos de Marruecos. Es la primera vez, desde que existe el conflicto del Sahara Occidental, que un ministro español de Asuntos Exteriores toma una decisión semejante. Ello hace especialmente necesario escrutar la credibilidad y coherencia de discurso del ministro español. Y para hacer eso resulta conveniente considerar la trayectoria de la política sobre el norte de África del ministro Margallo, y del GOBIRNUXRAJ Oibrey. Consideración esta que debe complementarse, naturalmente, con la de otros elementos, como son las actuaciones del Magfen marroquí en ese mismo escenario. Y García Margallo y Rajoy. Una política exterior hacia el norte de África sesgada en favor de Marruecos. ¿Cuál es la política exterior del gobierno Rajoy, y del ministro Margallo en particular, respecto al norte de África? Este es el primer dato que hay que considerar para analizar las declaraciones de García Margallo y la orden dada de repatriar a los cooperantes españoles presentes en los campamentos de refugiados de Tinduf, Argelia. Y los hechos que nos encontramos son los siguientes. El presidente del gobierno, Rajoy, ha visitado Marruecos, donde ha homenajeado al CRIMINALUXHASSANIUX y se ha entrevistado CONUXMOHAMEDB. 2. El presidente Rajoy, sin embargo, no ha visitado Argelia, ni Túnez, ni Mauritania, ni los territorios de la República Saharaui, ni los campamentos de refugiados, ni ningún otro país de la región noroccidental de África. 3. El ministro de Asuntos Exteriores de Rajoy, García Margallo, ha visitado Marruecos, donde ha homenajeado al criminal Hassani. No fue recibido por Mohamed V. 4. El ministro de Asuntos Exteriores de Rajoy, García Margallo, no ha visitado Argelia, ni Túnez, ni Mauritania, ni los territorios de la República Saharaui, ni los campamentos de refugiados, ni ningún otro país de la región noroccidental de África, excepto en Burkina Faso, país aliado del Magfen y donde opera, como asesor del presidente de ese país, un ciudadano mauritano UXMUSTAF y el mediador para resolver los 2 secuestros que ha habido de españoles en el norte de África, con vínculos con la inteligencia marroquí. 5. El ministro de Asuntos Exteriores de Rajoy, García Margallo, declaró el 18 de marzo de 2012 en UNAUXNTRVISTA, un diario progubernamental. La responsabilidad de España en este tema es la misma que la de cualquier otro miembro de la ONU. Es decir, que para el ministro García Margallo, España es, que sigue siendo, mal que le pese, la potencia administradora del Sahara OCCIDNTALUX tiene la misma responsabilidad que cualquier otro miembro de la ONU. Birmania, por ejemplo. Y las declaraciones de García Margallo sobre la situación en los campamentos de refugiados de Tinduf. El ministro García Margallo ha hecho 2 declaraciones sobre la cuestión. 2 declaraciones donde dice cosas distintas. El día 28 de julio dijo: el gobierno ha dado orden de iniciar esta operación tras tener indicios fundados, en los últimos días, que alertaban de un severo incremento de la inseguridad en la zona y de posibles actuaciones contra objetivos extranjeros. El día siguiente, día 29 de julio, se operó la repatriación de todos, menos de un cooperante UXPP Oropesa, que fue intimidado hasta el extremo de que se le hizo firmar un documento absolutamente asombroso por el que se comprometía a descargar al gobierno de cualquier responsabilidad por lo que le pudiera acontecer en su persona y bienes mientras la recomendación de evacuación del Ministerio español no sea revocada con una frase escandalosa: si te secuestran, no pagamos el rescate, que es una confesión palmaria de que el gobierno ha pagado hasta ahora en los demás secuestros. El día 30 de julio, sin embargo, decía algo diferente. Se planeaba un secuestro de cooperantes españoles en los campamentos de Tinduf, verificado hasta la extenuación que esta operación era inminente. Y las diferencias entre las declaraciones del 28 y del 30 de julio. Entre las primeras y las segundas declaraciones de Margallo hay sustanciales diferencias. El día 28 había indicios fundados y posibles actuaciones. Pero el día 30 dice que el supuesto riesgo estaba verificado hasta la extenuación. 2. El día 28 se hablaba de un supuesto severo incremento de la inseguridad. Pero el día 30 se dice que en realidad la supuesta amenaza era inminente. 3. El día 28 se habla de supuestas amenazas contra objetivos extranjeros. Pero el día 30 se dice que era contra cooperantes españoles.
Es lo mismo un indicio fundado que algo verificado. Es lo mismo un incremento de la seguridad que un hecho inminente. Es lo mismo hablar de objetivos extranjeros o solo españoles. Demasiadas y demasiado importantes diferencias en unas declaraciones. La falta de coherencia entre ambas declaraciones exige que analicemos la cuestión. A mi juicio se pueden plantear dos hipótesis. Un Margallo miente, dos Margallo no miente, pero es un irresponsable. Hipótesis A. Margallo miente. La primera hipótesis es la de considerar que Margallo miente por las siguientes razones. En los campamentos de Tinduf viven muchas personas, de origen saharaui, que tienen la nacionalidad española. Si esas personas, que no son cooperantes, sino que se encuentran allí, por ejemplo, por razones familiares, también son españoles, ¿por qué no existe riesgo de secuestro de esos españoles? ¿Acaso el gobierno español solo paga los rescates si se secuestra a españoles de origen caucasiano y no a los que son de origen moro? 2. Una diferencia, tan sustancial, entre las declaraciones de Margallo de 28 y las de 30 de julio es indicio de que Margallo no dice la verdad. En apoyo de esta tesis se hallaría el dato de que, además de la incoherencia entre ambas declaraciones, el cooperante español Pepe Oropesa se ha quedado en los campamentos de Tinduf, y a día de hoy, 31 de julio, oh, sorpresa, no le ha ocurrido nada. Entonces, no habíamos quedado en que el secuestro estaba verificado y era inminente. Entonces, la pregunta clave que debe contestar Margallo es, ¿por qué no han secuestrado a Pepe Oropesa? Hipótesis B. Margallo es un irresponsable. Admitamos, hipotéticamente, que Margallo no mintió. Admitamos, hipotéticamente, que alguien le dio esa información y él no es cómplice activo de la misma. Admitamos, hipotéticamente, que él no era consciente de que con esta información causaba un grave daño al Frente Polisario. Las preguntas entonces surgen por sí mismas. ¿Era responsable ordenar la repatriación de los cooperantes en Tinduf? Y ordenar la repatriación de los cooperantes que están en otros países norteafricanos cercanos como Mauritania, Malí, Burkina Faso, Chad, Senegal. Era responsable alarmar a la opinión pública ante un hecho que, como se ha visto, no estaba verificado ni era inminente, como lo prueba que Pepe Oropesa a día de hoy siga sin estar secuestrado. Era responsable hacerse eco de una información que, por lo visto, puede tener la misma credibilidad que aquella que aseguraba la existencia de armas de destrucción masiva en el Irak de Saddam Hussein. Era responsable disponer de informaciones sobre hechos tan graves, y no haberlas compartido con el Frente Polisario y con Argelia para utilizar esa supuesta información y tender una trampa a los supuestos terroristas para desarticular el supuesto comando. Ha sido responsable que el PSOE y el PP hayan pagado unas cantidades estratosféricas a los secuestradores de españoles a cambio de su liberación, creando así un aliciente para fomentar el secuestro de españoles. ¿O se pretendía precisamente eso, crear un clima favorable al secuestro de españoles para justificar luego que existe un severo incremento de la inseguridad? Mohamed V felicita a España. En este contexto asistimos a las sorprendentemente elogiosas palabras que Mohamed V dirige al rey y al gobierno español. En su discurso del trono del 30 de julio de 2012, conmemorando su acceso al trono el 30 de julio de 1999, Mohamed V se ha referido a España con los términos más elogiosos que yo recuerde. En el marco de las avanzadas relaciones con el conjunto de los países de la Unión Europea, hemos de destacar las arraigadas relaciones históricas y los amplios horizontes que unen a Marruecos con el Estado vecino de España, afianzados por los sólidos vínculos que personalmente nos unen a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos y, amén de los históricos lazos existentes entre las casas reales de ambos países vecinos. En esta difícil coyuntura que atravesamos, de nuevo queremos expresar nuestro compromiso de facilitar las oportunidades necesarias a fin de disponer nuevas condiciones económicas apropiadas, para poder crear riquezas compartidas, materializando así la profunda y eficiente solidaridad entre nuestros dos países. En este sentido, hemos dado nuestras altas orientaciones al Gobierno para la puesta en marcha de esta cuestión, con la importancia y celeridad en la aplicación que la misma requiere. Mohamed V no se ha referido a Francia, lo que parece confirmar lo que se avanzó en este blog, pero se ha referido a España con términos extremadamente elogiosos. ¿Cómo no pensar que el gobierno español está satisfaciendo los deseos de Mohamed V, entre los cuales sus servicios secretos llevan años esforzándose en intoxicar a la opinión pública mezclando la causa saharaui con el terrorismo?
Si fuera cierto que los secuestradores son de Al-Qaeda, el gobierno Rajoy, continuador del gobierno Zapatero, viola el derecho internacional pagando rescates. Acabamos de asistir, hace poco, al vergonzoso episodio de una nueva cesión del gobierno ante un grupo de delincuentes. Un nuevo episodio en que, como sucedió con los secuestrados en Mauritania, el gobierno entonces de UPSRODRIGVZ, ahora de Rajoy, aplica la misma solución: ceder ante el chantaje pagando. El problema, que en España se finge desconocer, es que, si fuese cierto que los secuestradores son, como dicen, de Al-Qaeda, pagar rescates es ilegal. La resolución 1904, del Consejo de Seguridad, de 17 de diciembre de 2009, en su párrafo 5 prohíbe tajantemente el pago de rescates a grupos terroristas vinculados a Al-Qaeda, lo cual nos plantea esta grave cuestión. Dado que el gobierno ha pagado rescates por los secuestros de españoles en Mauritania y en Tinduf, una de dos: o es legal pagar rescates porque los secuestradores, contra lo que dice la propaganda oficial, no son de Al-Qaeda, o si es cierto que son Al-Qaeda, los gobiernos Rodríguez y Rajoy están violando el derecho internacional. Creo que, antes que alarmar a la opinión pública con advertencias de riesgos que no se sabe si son posibles o están verificados, el gobierno debe decir, pura y simplemente, si viola o no viola el derecho internacional sobre el terrorismo. Nota. Adjunto enlace a LAUPSNTRVISTA que sobre este asunto me ha hecho Es Radio, que FUPSSINTTIZADA en esta noticia de Libertad Digital. Fuente: Carlos Ruiz Miguel / desde el Atlántico. Imprimir artículo. Convertir en PDF. Si te ha gustado este artículo puedes compartirlo desde tu blog, página web o foro. URL. Link HTML. Link para foro.